Muchísimas gracias, senador Burques. Valenzuela, muy buenos días a todas y todos, es un gusto estar aquí. Muchas gracias al senador Hermosillo por la invitación, por la organización de este foro. Revisando a los ponentes, me queda claro que yo soy la cuota partidista para que se lograra una pluralidad, lo cual me da mucho gusto porque creo que cuando vayamos a hablar sobre retos y desafíos, aciertos y errores de la política exterior de México, necesitamos una visión pues muy plural de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal y cuál es el horizonte que se presente. De verdad es un gusto estar en esta mesa con expertos tan destacados en este tema. Gabriel Guerra Castellanos, que además por su raíz chiapaneca sabe que se le tiene un afecto muy especial, por supuesto con el doctor Jorge Chabat, con Ana Paula Ordorica, con la doctora Ana María Salazar y con mi compañera Mariana Gómez del Campo. A mí me parece que nuestro país en este momento está justo en el filo de la navaja, se me permiten esa expresión, entre ser un actor con responsabilidad global o seguir una pendiente distinta, débil y timorata, por lo menos ante la percepción pública o la percepción de los actores políticos. Me parece que es necesario replantear los objetivos a seguir, es necesario también definir qué medios se van a utilizar, evaluar cuáles han sido los resultados y aplicar mecanismos de verificación que confirmen la sintonía justamente entre esos objetivos y esos resultados. Durante los últimos 15 años, la Secretaría de Relaciones Exteriores construyó una política exterior a partir de boletines, muchos de ellos que solo expresan pues o recomendaciones o exhortos o sentidas preocupaciones sobre el acontecer internacional. Todo sin restarle que se hace de verdad con mucha cautela, de no herir susceptibilidades, de no demostrar preferencia por nadie o por nada. Me parece que la Cancillería ha confundido en muchos momentos en los que se debió de haber pronunciado la no intervención con la indiferencia. En palabras de Jesús Silva Herzog Márquez, la sacralización del acuerdo ha servido a este gobierno, refiriéndose a esta administración, para tapar su carencia fundamental. El consenso ha quedado como el único valor porque el proyecto, si es que alguna vez existió, se ha diluido. Esa es la cita de Chocho Silva. A mí me parece que la diplomacia mexicana debe de abrevar de los enormes aciertos que tuvo en el siglo pasado. Constituyó una herramienta eficaz para la construcción de una comunidad internacional que respetara la igualdad jurídica entre las naciones, motivada siempre por la convicción de que la libertad y la justicia son fundamentales para nuestro desarrollo. Y déjenme ejemplificar algunos de estos aciertos del siglo pasado y de los que creo que deberíamos de, repito, abrevar y tomar como lecciones. El 8 de septiembre de 1931, México fue invitado a participar dentro del Pacto de la Sociedad de las Naciones, después de que los representantes de Alemania, el Reino Unido, España, Francia, Italia y Japón presentaran a la Asamblea un proyecto de resolución para su anexión. A esa invitación, México, en las palabras de su primer representante, Emilio Portes Gil, aseguraba lo siguiente: México ingresa con ánimo levantado y sereno, persuadido de que su leal esfuerzo puede contribuir a facilitar la enorme tarea que la Sociedad de las Naciones se ha impuesto. Durante la vida institucional de la Sociedad de las Naciones, México jugó un papel histórico en la construcción de un régimen internacional que pudiera garantizar la seguridad colectiva de sus miembros sin menoscabo del principio de justicia. Tal fue el caso de la defensa del pueblo etíope frente a la invasión italiana. El representante de México en ese entonces, don Isidro Fabela,
se opuso a los subterfugios que intentaron expulsar al Estado etíope de la Sociedad de las Naciones. ¿Por qué no seguir la cómoda política de las mayorías, la inercia del consenso, y hubiéramos dejado a Etiopía para que ella se defendiera sola o que se defendiera como pudiera? También lo pudieron haber hecho los mexicanos de aquel entonces. En palabras del subsecretario de Relaciones Exteriores, Ramón Beteta, México tenía una posición clara. La cita de Beteta es la siguiente: frente a las agresiones de los poderosos, la política de nuestro gobierno ha sido clara. Se ha colocado del lado de las víctimas. Todavía recuerdo las censuras que se hicieron a nuestro gobierno cuando en el caso de Etiopía protestó enérgicamente contra la conquista de este pueblo, llegando a sostener la necesidad de imponer sanciones más enérgicas al invasor. Se nos censuró entonces porque tomábamos el lado de un pueblo con el que no teníamos relaciones diplomáticas y criticábamos a nuestros amigos por cosas que, se decía, a nosotros no nos afectan. Qué miopes resultan ahora tales críticas a la luz de los últimos acontecimientos. Entonces, la actual estrategia diplomática es, por decirlo menos, preocupante. Nos conducimos con destino y con un destino pues poco claro, y la política exterior mexicana me parece que ya ha dejado de ser este referente luminoso para la justicia y la libertad. La acogida de exiliados españoles durante la dictadura franquista, la eliminación de armas nucleares en América Latina, la condena y el rechazo a las dictaduras militares de los años 70 y 80, bueno, son solamente algunos ejemplos de ello. En aquellos entonces, pues nuestros embajadores eran Alfonso Reyes, eran Octavio Paz, eran Rosario Castellanos, Isidro Fabela, Narciso Bassols. Lo que va del siglo XXI me parece que es la etapa de más corta mira en la diplomacia mexicana. Se han abierto heridas muy profundas, y se ha actuado con errores y se ha insultado a países hermanos, y el Senado de la República no puede dejar de decirlo o ser omiso a esta situación. Los gobiernos de la alternancia me parece que muchas veces terminaron de desacreditar nuestra política exterior y dieron el mejor ejemplo de cómo no hacer diplomacia. Es necesario cuestionarnos también desde esta Cámara Alta, desde nuestra facultad exclusiva del análisis de la política exterior, respecto de lo que se ha hecho en esta administración, en los años que van de esta administración, justamente para restañar esas heridas, para acreditar al Estado mexicano en el exterior. Creo que debemos de superar la idea de que la mejor diplomacia es aquella que apela a la falsa idea de neutralidad. No me parece que sea suficiente con presentar la numeralia de giras, de acuerdos, de convenios que se firman, porque eso es parte de la obligación de la Cancillería. Lo que quisiéramos escuchar, y justamente es muy propicio este encuentro y este foro porque mañana se cumple la glosa del informe con la presencia del canciller Meade en esta Cámara Alta, y lo que quisiéramos escuchar, más allá de esa numeralia que todos conocemos y que no tenemos por qué esperar a que venga el canciller para darla a conocer, bueno, ¿qué causas defiende México? ¿Qué visión de país se tiene dentro del concierto internacional? ¿De qué lado estamos? Eso es lo que aspiramos nosotros a escuchar el día de mañana. Me parece que nuestra política exterior está obligado a ser una que esté claramente definida en sus posiciones, y eso no se logra más que con actitudes, con conductas, con decisión y sobre todo con acción con respecto a nuestra idea de comunidad y a los problemas que éste enfrenta. Veamos apenas hechos recientes en donde, si bien ha habido pronunciamientos, no ha habido posiciones claras. ¿Qué estamos haciendo nosotros o cuál es la posición de México frente a la crisis política en Ucrania y a las violaciones a derechos humanos que de ella derivan? ¿Qué convenimos para elevar a rango general ante una situación como la que vive Siria e Irak y la comunidad internacional en reacciones de intervención militar? ¿Qué experiencia internacional podríamos hoy estar ofreciendo al resto del mundo en política de contención y control del virus de la influenza que resulte relevante hoy para la pandemia del ébola? ¿Qué posición tenemos frente al fundamentalismo del Estado Islámico? ¿Qué posición asumimos frente a la crisis de pagos de Argentina? ¿Qué posición tenemos frente a la disputa territorial entre Chile y Bolivia? Nuestra política exterior refleja fielmente que no hay una política
de Estado que defina estas posiciones. Me parece que la política exterior no puede ser la política de un gobierno, debe ser la política de un Estado. Porque de no ser así, corremos el grave riesgo que si en lo doméstico, en lo interior, se gobierna con ocurrencias y con desplantes, pues lo que vamos a tener en política exterior es una diplomacia de ocurrencias y de desplantes. Me parece que México debe de ejecutar al interior primero los principios que dice defender hacia afuera. Como Estado mexicano, nuestra política exterior está revestida de contradicciones y desafortunadamente, lo digo, muchas veces incluso de cinismo. Somos firmantes de más de 100 tratados internacionales en materia de promoción y protección de derechos humanos, pero no hemos ratificado aún el segundo protocolo de 1977 que enmienda los convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas en conflictos armados no internacionales, y para muestra está la tragedia más reciente que sufrimos como país, que hoy buscamos a 43 estudiantes desaparecidos en condiciones trágicas sin que haya todavía ningún responsable. Es insostenible la contradicción de hablar de ser muy partícipes y activos en el ámbito multilateral de los derechos humanos sin querer asumir en la práctica las responsabilidades que acompañan esta postura. Me parece que la anunciada participación de tropas mexicanas en las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas puede ser un buen inicio para cerrar esta brecha entre el discurso y la acción, pero habría que pensar cómo sujetar a las Fuerzas Armadas a parámetros internacionales de evaluación que sí hable de un compromiso del Estado mexicano para procurar hacer las cosas de manera diferente. Déjenme comentarles, solo apenas el día de ayer, el Grupo Parlamentario del PRD presentamos una iniciativa para que justamente también las acciones, las operaciones de mantenimiento de paz, sea muy específica la necesidad de una aprobación en el Senado de la República para su salida. Son operaciones de paz en donde en los últimos años pues ha habido víctimas mortales, y ha habido muertos, entonces no es una cosa tan sencilla que solo se pueda plantear en un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En fin, simplemente para acabar, me parece que debemos de ser muy críticos, debemos de ser propositivos, pero no habrá forma de construir una política exterior diferente si no somos críticos y si no somos molestos incluso en esa crítica. Yo sí creo que la política exterior debe de ir más allá de comunicados y de boletines. Es acción política también, es acción política y debe de ser acción conjunta. Mi llamado es a que empecemos a asumir posiciones respecto a temas delicados de política internacional, a que empecemos a defender principios, a enarbolar causas y que asumamos definiciones. Y todos lo sabemos, las definiciones políticas dan rumbo, generan confianza, atraen aliados, pero también generan riesgos. Y esos riesgos hay que preverlos, medirlos y en todo caso, cuando sea la ocasión, pues pagarlos con el compromiso ético de defender siempre la integridad del ser humano. Una política exterior sin política, sin definiciones y sin compromisos ante la comunidad internacional traerá a la larga más costos para el país, para su imagen internacional y para sus proyectos de desarrollo. Me parece que hay mucho que corregir y me parece que hay urgencia para hacerlo. Muchísimas gracias.